Voz Andina Internacional presenta Observatorio Internacional. Un observatorio para examinar los desafíos actuales de la humanidad y las tendencias globales de discusión y soluciones. Observatorio Internacional. Marco Romero, su anfitrión, entrevista a académicos de la región y el mundo sobre temas estructurales y de coyuntura. Bienvenidos. Buenas tardes, estimados amigos de Observatorio Internacional. Damos inicio a un nuevo programa examinando una temática que está ganando cada vez más espacio en los noticieros, en la prensa, en las preocupaciones de los principales organismos financieros multilaterales, el FMI, el Banco Mundial, en las propias instancias del G7, de la Unión Europea, de China, por supuesto, y es el tema financiero y monetario internacional. Hay una cantidad de procesos en curso que están desarrollándose ante nuestros ojos. Varios de ellos tienen efectivamente un proceso de maduración que llevará varias décadas, no es que se van a concluir en pocos meses ni en pocos años siquiera, pero que vale la pena identificarlos y conversar. Para ello, agradecemos la nueva colaboración del doctor Leonardo Stengley, profesor e investigador del CEDES, Centro de Estudios del Desarrollo Económico y Social de Buenos Aires, Argentina, quien nos va a ayudar a hacer unas cuantas reflexiones sobre esas temáticas. Muchas gracias, Leonardo, bienvenido. La, eh, la pregunta inicial para darte la bienvenida sería, ¿cómo ves, cómo calificarías tú a este periodo que estamos viviendo básicamente desde la pandemia para acá, en lo monetario, financiero y en lo económico? ¿Qué tal? Buenas tardes. Ante todo, nuevamente gracias por la invitación. Siempre es un gusto compartir ideas contigo y bueno, y tratar de reflexionar con la audiencia. Yo creo que el título que tendríamos que darle, o que ha sido sugerido por varios, es el fin del dinero fácil, ¿no? Se terminó el tiempo del dinero fácil, sería la pregunta. Desde la crisis financiera global hasta aquí, hemos vivido nuevamente el reino de la política monetaria, ¿no? Es decir, la salida de la crisis del 2008 básicamente se asoció a medidas de política monetaria y dinero, digamos, a bajas tasas, ¿no? Un mundo de tasas prácticamente cero, inclusive negativas en términos reales en algunos países y en algunos Ujú, momentos, y parece que todo eso está llegando a su fin. Lo primero que generó tensiones, digamos, por el lado fiscal, como bien planteabas, era la pandemia, y no solamente tensiones en lo fiscal, sino también tensiones inflacionarias, ¿no? Porque se ujú, disrumpían cadenas de valor, digamos, empezaban a ver faltantes en las góndolas, bueno, obviamente por toda la situación que se estaba viviendo en el mundo. A eso se acopla lo que eran las tensiones geopolíticas que vienen ya de hace un par de años, pero se acrecentaban cuando Trump llega al gobierno, lo que es la tensión con China y bueno, todas las guerras comerciales que de alguna forma se agudizan a partir de allí y siguen hoy vigentes. Y ujú, por último, bueno, la crisis, digamos, lo que es la invasión de Ucrania por parte de Rusia, que termina de desencadenar un nuevo frente, digamos, de tensiones y de inflación, ¿no? A ujú, todo esto también, digamos, podríamos sumar los efectos digamos, de eventos extremos que suceden en lo climático, con inundaciones, sequías y bueno, y que las consecuencias económico-financieras también son cada vez más importantes y tienen que ver también con reducción de stocks, a veces con caídas en los niveles de reservas de petróleo, etcétera, etcétera. Y bueno, y todo esto obviamente genera una situación diferente desde lo económico, desde lo macro, a lo que era el mundo hace 20 años, o hace 15, o hace 10, o hace 5. Es decir, es lo que muchos ahora están hablando de estas policrisis
o confluencia de situaciones que nos llevan a ver una gran incertidumbre a futuro, ¿no? Entonces, todas estas crisis lo que generan mayor necesidad del gobierno de responder con programas, con políticas, con algún tipo de salvatajes, etcétera, y eso, o faltantes, ¿no? También se producen de alimentos o digamos, de fuentes energéticas y se generan presiones inflacionarias. Entonces, el mundo de ayer que venía con el quantity easing y con todas estas cosas del dinero fácil ya no sirve para Ujú, este contexto. Entonces ujú. es como que empieza una nueva era que no sabemos para dónde vamos tampoco, ¿no? Ujú. Perfecto, muchas gracias por esta panorámica general que nos has dado. Efectivamente, estamos viviendo un proceso de transiciones múltiples, de múltiples crisis muy confusos. O muchos lo ven parecido a la década de los 30, ¿no? O con ciertas similitudes y por supuesto las diferencias. Dentro del mismo, para abordarlo en forma medio ordenada, yo te pediría sí, que te sugeriría, para ponernos de acuerdo ahorita, si arrancamos con las dimensiones más globales, luego aterrizamos en un tema que está adquiriendo cada vez más importancia, que es esta de los pasos que hasta el FMI ya lo ha señalado o implican una fragmentación geopolítica potencial en el panorama y que desde el año pasado y en el presente está eh, alertando o en forma muy, muy decidida sobre los costos que eso va a generar para la economía mundial. Eso en la primera parte. Luego pasar a ver qué consecuencias tiene eso para América Latina. Digamos, en qué consecuencias, en qué situación nos encuentra ese panorama, o esas tendencias del panorama global y qué desafíos nos plantea y esbozar, evidentemente es muy complicado, algunas líneas de las respuestas que por allí pueden generarse. Entonces, en el plano global, ¿qué importancia le das tú o o sea, 2 niveles. Primero, ¿crees que la crisis bancaria, que estalló en Estados Unidos y en Suiza, particularmente en el últimas 2 3 semanas, está resuelta o sigue, ahí subyacente, factores de tensión, de inestabilidad? No, los factores de tensión yo creo que siguen latentes, ¿no? Digamos, estamos ante un sistema financiero que, como decíamos, al inicio acostumbrado a vivir con, digamos, a tomar riesgo, porque lo que en definitiva pasó eran, digamos, con niveles de interés muy bajos o nulos, Ajá, eso induce a tomar riesgo y ese componente, digamos, tenemos el riesgo inflacionario y por el otro lado el riesgo financiero y en definitiva lo que había un solo instrumento que era la tasa de interés porque los riesgos financieros no fueron acotados como se había planteado que iban a acotarse después de la crisis financiera global, ¿no? Es decir, así con es. todas las regulaciones propuestas, todas esas ideas, después con el tiempo fueron perdiendo fuerza o el sector financiero de alguna forma fue aprovechando la porosidad que generaba este tipo de nuevas instituciones para seguir apostando por estos, digamos, estas tomas de riesgo, ¿no? Seguir apostando Ujú, y tomando riesgo. ujú, Entonces, eso sigue latente porque nada presupone que vaya a cambiar. De hecho, digamos, y en otro ámbito, ¿no? Que tiene que ver con esto de lo interconectado que está todo. Ayer salió un informe, o hace 2 días, de la banca global, de los préstamos que otorga la banca global al sector petrolero. Más allá de lo que la banca dice con hablar y promete con respecto a los acuerdos de París, digamos, de reducir las emisiones, etcétera, está financiando al sector petrolero. Y eso, más allá de lo que veamos que sea bueno o malo, la opinión que cada uno puede tener, tiene implícitos riesgos financieros muy fuertes, que tiene que ver con
la posibilidad de que esos activos queden varados, ¿no? Que esa es la gran historia Claro, de con la otras crisis. transición energética. Entonces hay una apuesta, por ejemplo, en ese caso, que la sigue haciendo la banca global por algo que evidentemente, es decir, las grandes, los principales organismos multilaterales, como es las Naciones Unidas, están diciendo que eso tiene que dejarse. Las principales, como es usinas de opinión del mundo, dicen que hay que dejarlo. La comunidad científica dice que hay que dejarlo. Y se sigue apostando eso y la banca sigue financiando eso. Entonces eso, digo, es un ejemplo de lo que seguimos en un contexto de apostar por el corto plazo, por la rentabilidad, y eso genera un riesgo que el sector financiero no lo ve. Ujú. Diga, el tema de que pasó con el banco californiano bueno, el banco californiano era una apuesta de determinadas, digamos, de los grupos de tecnología avanzada, etcétera, de dinero Ajá. fácil, de poder financiarse con capital de riesgo a tasas muy bajas. El caso de la banca suiza, de la USB, es un caso diferente porque es una banca que venía con problemas De antes. atroces de corrupción, digamos, fue salvado en los últimos años varias veces, terminó comprado por un banco, digamos, por un fondo de Medio Oriente, de uno de estos países petroleros, ahora le soltó la mano porque es el colmo de la falta de regulación, si se quiere, ¿no? De lo Ujú, oscuro de la regulación más que la falta de. ujú. Ah, Digamos, por un lado es la falta de regulación, que es el caso californiano, y en el otro es el oscuro de la regulación. Y esos problemas siguen latentes ujú, también. Y como ponía el caso del petróleo, digamos, es otro problema de regulación que está siendo, que sigue, digamos, operando, pese a que, por ejemplo, el Banco Central Europeo está trabajando de forma decidida en, por ejemplo, penalizar los bonos al sector petrolero en lo que es la compra de bonos que hace para las operaciones de mercado abierto, ¿no? O lo ujú, que es el working de bancos centrales también está viendo de cómo avanzar con una serie de instrumentos cuantitativos, etcétera, para poder limitar los préstamos ujú, al sector. Es decir, hay como en el mundo actual, hay fuerzas, por un lado, que aprovechan todos estos huecos y tienen mucho poder, y por otro lado está avanzando una regulación en este particular, en lo que tiene que ver con lo ambiental, que podría llegar digamos, a interferir en lo anterior, ¿no? Entonces, los riesgos yo creo que existen en el sistema financiero global, en el- en- por ahí van a tardar. Y después, pero básicamente lo que veo que siguen es porque que sigue este comportamiento de toma de riesgo, ¿no? ujú, Y por ujú. otro lado, yendo a la segunda pregunta, lo que tenemos también es digamos, el mundo, lo que hablan, la fragmentación geopolítica ya está, no es algo que puede pasar. Ya, pero en definitiva, ¿cuál es? El Fondo Monetario dice en sus últimos informes que solamente podemos hacer escenarios y tendencias, pero pronosticar nada. Entonces, ¿qué va a prevalecer en el análisis? La lucha contra la inflación y seguir subiendo las tasas de interés y por lo tanto provocar lo que hasta el Fondo Monetario preveía, una recesión global. ¿Tú ves cuál de esas dos opciones va a prevalecer en los próximos 2 años? Pero perdón, la pregunta anterior tenía que ver con el contexto de la globalización. Así es. Entonces, tú decías, ya está Eh, dada la fragmentación y no va a revertirse. Yo creo que en parte pasa eso, digamos, porque no es una cosa es el reshoring que se dio o el volver O el a la friendshoring. producción, sí, a costas cercanas cuando fue la pandemia, por todos los problemas de logística que generó la Ya, pandemia. Y otra cosa es el friendshoring que se está viendo ahora, que tiene que ver llevar la producción a costas amigas, ¿no? así Que es. es salir, por ejemplo, de China
no es que se esté dando masivamente, pero hay un recelo muy fuerte de parte de Estados Unidos y en menor medida, pero también de forma importante de la Unión Europea, de evitar que China siga avanzando, digamos, en su Así es. carrera tecnológica. Hay una cuestión ahí geopolítica de prevalencia de un poder o digamos, perder la hegemonía a unos y ganar en relevancia a otros. Y eso está viéndose. Acordate que ya después de la crisis financiera global, China, que financieramente estaba muy atado a Estados Unidos, también empezó a ver la cuestión de avanzar con la internacionalización del renminbi, su moneda Así es. doméstica, ¿no? Ajá. Y avanzar también con la inclusión, en esa internacionalización, con la inclusión de la renminbi en la canasta de monedas del fondo, de los derechos de Ujú. giro del fondo, ¿no? Así es. Entonces hay todo un sendero que se viene dando, que ahora se agudiza. Por ejemplo, un hecho es que permite avanzar en esta internacionalización de su moneda a China, es la crisis de Ucrania, porque Rusia hoy está atesorando, es decir, parte de lo que era su atesoramiento en dólares y en otras monedas, divisas, que tenía la banca central de Rusia y para sus operaciones y para sus... Es decir, está usando el renminbi. Entonces, eso hay una serie de estudios recientes que muestran, es decir, no es que salta el renminbi y gana un lugar Así es. Todavía es eh, desde un punto muy bajo, ¿no? desde un punto muy bajo, pero paulatinamente sigue avanzando, ¿no? Es Eso decir, y sí. se van formando bloques también a nivel... China está teniendo gran relevancia en lo que es la geopolítica de Medio Oriente, acaba de actuar como digamos, árbitro en la disputa entre Irán y Arabia Saudita Claro, muy, muy importante ese papel y mediador. si empieza digamos, a jugar un rol importante allí, que digamos, es la cuna digamos, del mercado, de lo que es el petróleo, y Así es. empiezan a dominarse muchas de las operaciones que van por fuera. Antes de ayer o ayer, bueno, Lula, que estuvo Así. en la asunción de Dilma en BRICS, en el Banco de las BRICS en Shanghái, volvió a plantear, como ya lo viene planteando desde su primer presidencia, en avanzar con un mundo digamos, Polar. multipolar en el sentido de divisas también, ¿no? Sacar la Así es. hegemonía del dólar. Es Ujú. decir, hay una cuestión que tiene que ver, estamos hablando de lo financiero acá, más allá de lo que está sucediendo, que era la pregunta por ahí en el ámbito de la economía real. En lo financiero también se está viendo esta fragmentación, aunque es más incipiente porque por ahí los agentes tardan más pero ya como te decía, estos ejemplos muestran que hay gran interés. Por caso, Argentina y Brasil plantearon hacer una moneda en común para no depender del dólar. Obviamente las condiciones en Argentina son muy distintas a las que pueden ser en China o en Brasil mismo, ¿no? Pero digo, hay Ujú. un interés de muchos de los BRICS, por ejemplo, ¿sí? Porque India también siempre tiene este interés de estar de alguna forma no alineado política, ni económica, ni financieramente a nadie. Entonces, digo, yo creo que vamos a un mundo donde la hegemonía del dólar empieza a ser, o continúa siendo puesta en disputa, pero cada vez es más relevante los actores que la disputan. Es decir, no es Ujú. Europa en el 2000 aislado y que se iba a pensar, no, ahora hay grandes actores, la segunda economía del mundo, con una preeminencia en lo comercial, en los flujos de inversión y también cada vez más en lo financiero muy Así fuerte. es. Entonces, por ese lado, me parece que, yendo a la pregunta esa, puede ser que haya eh, un cambio cualitativo, ¿no? Con lo que con lo que Ujú. había antes, ¿no? Ujú. Es decir, Ahora, estamos en la vuelta de la geopolítica. así Eh, es, totalmente. Ujú. y Ahora, después, sí, 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 sigue, perdón. no, y después estamos digamos, pasamos también a la era del fin de la estabilidad monetaria, ¿no? Como todos los eventos que comentábamos, ¿no?
las guerras, las pandemias, el cambio climático, etcétera, todo eso están afectando la política fiscal y monetaria, ¿no? Es decir, Mm, resurge la inflación en los países de desarrollo y al tiempo se dispara el problema de la deuda en los países en desarrollo. Perdón, se dispara la inflación en el mundo en su globalidad y en los países desarrollados con tasas del 10% de dos dígitos en muchos casos, ¿no? Y en los países en desarrollo se dispara el problema de la deuda, digamos. Estos días en la reunión del fondo y conjunto del fondo y del banco se está discutiendo mucho el tema de deuda externa o deuda soberana y hay graves problemas de muchos países, bueno, sacando el caso de Argentina, que nosotros vivimos en un continuo, ¿no? de problemas de deuda soberana, pero África está muy comprometido, el sur de Asia también, etcétera, etcétera, porque a los problemas históricos que tuvieron vino la pandemia primero, después vino la guerra de Ucrania, países, por ejemplo, Pakistán, el año pasado tuvo inundaciones que afectaron la mitad del territorio, es decir, tienen una necesidad muy fuerte digamos, de gasto y obviamente la deuda soberana, el repago pasa en la segunda instancia y lo mismo así con una serie de países, ¿no? Entonces yo creo que ese problema se va a agravar si lo geopolítico por ahí va a premiar la resiliencia de las cadenas de valor, pero en detrimento de la eficiencia, ¿no? Eventualmente. Es decir, hay una serie de factores que llevan a que la inflación no es un problema de corto plazo, sino que vino para quedarse, y en ese contexto la efectividad de la política monetaria por sí sola es muy difícil, limitada. ¿no? Ujú, ujú. Ahora, informe de comienzos de marzo de este año del FMI, que incluso llega, que fue preparado para la reunión esta que acabas de mencionar, pone el énfasis en los altísimos costos que tendría esa fragmentación. Dice que en términos, por supuesto, va a ser muy diferenciado por regiones, por países, pero habla de que el costo podría pasar desde 0,5% del PIB hasta 12% según los países. Está muy interesante ese estudio y básicamente lo que más me interesa reflexionar al respecto contigo es que dice los canales por los que se va a transmitir no son simplemente los clásicos de los mercados financieros o el comercio, sino también por el lado de la inversión, por el lado del financiamiento. Y bueno, eso lo vamos a ver luego, pero América Latina le coge una de las peores situaciones. Ecuador, Argentina, a nivel mundial, los países emergentes, enfrentamos lo que Nuriel Rubine llama la madre de todas las crisis de la deuda, que él ve dentro de esas 10 mega amenazas que él visualiza para la economía mundial, este tema del elevadísimo endeudamiento de gobiernos, de multilaterales, de empresas, de países emergentes es el principal problema. ¿Cómo ves tú eso, particularmente sensible desde la perspectiva de Argentina, ¿no? Sí, sí, tenemos un problema de deuda, como mencionábamos recién, es muy relevante, muy importante para muchos países emergentes, economías emergentes y países en desarrollo. eh, y los costos que significa no solamente esto digamos, la discontinuidad de la globalización, ¿no? Porque también Así habría es, que preguntarse en qué medida la globalización benefició a nuestras sociedades, ¿no? Que así eso es, está muy, digamos, no solamente, digamos, en Estados Unidos se discute porque fue Trump y dijo que, pero en América Latina muy pocos fueron si algunos fueron los países que aprovecharon de esa globalización para avanzar en cadenas de valor, por un así lado, es, para y transformar la estructura productiva de los países y por otro lado para modificar eh, la distribución del ingreso. En América Latina así eso no es. pasó, es decir, pasó y mucho fue muy beneficioso. Es decir, Asia fue los últimos 30 años y el futuro, por lo que uno ve, está en el este y no en el oeste, ¿no? Es decir, las sociedades
asiáticas sí se han beneficiado de estas cadenas de valor, porque avanzaron, sí, con distintos instrumentos en esa cadena de valor. Así América es. Latina tomó una posición muy pasiva, entonces terminamos entrando nuevamente siendo proveedores de materias primas, ¿no? Minerales, bienes energéticos, agroindustrial, agrícolas o commodities agrícolas, etcétera. Entonces, digamos, habría que ver bien ahí cuál es el costo real que tiene para nuestros países, cuáles los beneficios reales que tiene esta decisión. Eh, pero ahí hay costos muy fuertes que vamos a tener que afrontar. La humanidad como un todo es la transición energética, ¿no? Es decir, que Ujú, más allá de lo que uno piense o quiera, inexorablemente tenemos que avanzar porque si no estamos literalmente en el horno, ¿no? Es decir, vamos a un mundo con temperaturas promedio por encima del 1,5 ujú, y eso ujú, muchas regiones se vuelve invivible, entonces necesitamos financiar eso y eso tiene costos, y eso puede generar inflación eventualmente, y también tiene ganadores y perdedores, ¿no? Y bueno, y habría que ver ahí cómo se instrumenta esa transición para que nuevamente no pierdan los de siempre, sino que se vean integrados y consigan bienes y servicios en mejores condiciones, etcétera. Pero ujú, el problema de la deuda, digamos, detrás del problema de la deuda hay un tema de financiamiento de lo público, ¿no? Y ujú, hemos tenido los últimos 30 años a nivel mundial o básicamente en Occidente un avance muy fuerte de los mercados por sobre el Estado, de lo monetario por sobre lo fiscal y de los ingresos o impuestos indirectos por sobre los ujú. directos, ¿no? Se ha Así es. reducido de manera atroz los ingresos fiscales que venían asociados a impuestos directos y hay un problema de desigualdad que hoy alarma en, digamos, no solamente América Latina, que eso viene hace tiempo, y planteándose, pero bueno, hay una cuestión muy dura de las élites que no quieren ceder nada, pero digamos, diarios como el Financial Times o el New York Times, para poner el Financial Times como un diario del establishment financiero y Ujú, de la económico, ortodoxia. plantea esta cuestión como que no se puede seguir más con estos niveles de desigualdad. Es decir, y esto lo plantean, digamos, con el mundo que tenemos, si el 1% o el 0,5% sigue acaparando la mayoría de los beneficios, como pasó con la pandemia en América Latina y en el resto del mundo, ¿no? Entonces, obviamente vamos a tener un problema de deuda, pero digo, hay una cuestión muy fuerte que se viene una discusión muy fuerte de redistribución de ingresos, de aquí en más y en todo, por lo menos en todo Occidente, y en algunos casos eso disparó cambios políticos muy grandes, como fue la situación en Chile o en Colombia, ¿no? Digamos, Así es. eso, hay Ujú, coaliciones diferentes, pero digo, yéndonos a lo... ¿Por qué traigo esto? Porque esto también afecta a los ingresos del Estado y en definitiva afecta, si el Estado no tiene ingresos suficientes, y eso lo vemos en Argentina, tiene que emitir y generar inflación, digamos, cuasi directa, de forma cuasi directa, o tiene que salir a endeudarse en el mundo, que es lo que pasó Pero no podés tampoco dejar de, digamos, en situaciones como las que pasamos con la pandemia y las que pueden suceder y lamentablemente van a ir agravándose con el transcurso de los años, ¿no? De las décadas, con sequías o con ujú, inundaciones, con ciclones, etcétera, que tiene que ver con todos estos eventos extremos asociados al cambio climático, eso sí o sí impone esfuerzo fiscal. Entonces va a haber tensiones muy fuertes de cómo financiar eso de cara al futuro. ujú, Eh, ujú. Antes de pasar a revisar cómo está Latinoamérica y las perspectivas frente a semejante escenario, siguiendo en el plano global, dos consultas. Es el informe que acabo de mencionar del FMI de marzo de este año. Señala también el tema de que el multilateralismo está absolutamente
tocado en crisis profunda y cuando más se lo necesita en este plano monetario y financiero. O sea, ni en el espacio europeo o está funcionando como o se esperaba. De hecho, o todo parece indicar que una vez más los países del sur, Portugal, España, Italia, Grecia, nuevamente van a ser los lugares en donde estalla esta nueva crisis. Ya están enfrentando problemas serios allí. Entonces la pregunta es, em, parte de esa constatación de la crisis del sistema multilateral en el ámbito financiero, por parte del FMI incluso, es reconocer, como lo hace, de que las disponibilidades de recursos de estas instancias financieras multilaterales son infinitamente limitadas frente a lo que la situación, por esto que mencionaba hace un rato, lo del tema de los enormes niveles de endeudamiento y lo que tú mencionas, estas necesidades crecientes de enfrentar el cambio climático, la transición energética, los requerimientos fiscales, pues la brecha entre las necesidades y la capacidad, las capacidades de los estados para enfrentarlas se está haciendo cada vez más grave. Y allí, y eso es lo que quisiera que comentes, es en qué medida desde el plano multilateral, más allá del lanzamiento de esos derechos especiales de giro del 2020 frente a la pandemia, que se quedó muy corto definitivamente, pueden esperarse iniciativas multilaterales de importancia que consideren también los intereses del resto del mundo, no solo los del G20, del G7. Sí, ahí hay una cuestión también, bueno, lo que charlábamos antes, ¿no? La cuestión geopolítica y la cuestión de, digamos, estos dos grandes organismos multilaterales, que es el Banco Mundial y el Fondo Monetario, fueron diseñados a la salida de la Segunda Guerra en los acuerdos de Bretton Woods, en los que participaron un núcleo de países muy reducido para lo que es hoy la comunidad internacional, y la exclusión de muchos de los grandes países que hoy son líderes en el mundo, ¿no? Y hay una cuestión de nadie quiere ceder nada, ¿no? Digamos, lo tenemos en el tema del Banco Mundial y del Fondo Monetario, que imponen la cabeza de estos dos organismos, Estados Unidos y Europa, repensando un mundo que ya fue, ¿no? Es decir, Así ideando es. un mundo que ya fue, donde China, bueno, se le dio un poco más de poder de votación pero es la segunda economía. India hoy está entre las 5 economías más grandes del mundo y va a seguir avanzando. Brasil es una economía determinante. Hay una cuestión de nuevos actores que emergen y que estos organismos no saben darle los espacios, al tiempo que siguen siendo muy influidos no por los gobiernos, sino por por las capitales financieras del mundo, básicamente por Wall Street, ¿no? Ujú. El Fondo Monetario, por poner un caso, el Fondo Monetario ha modificado sus visiones en materia, por caso de de lo que es el control de capitales o la administración de los capitales, de los flujos de capitales, etcétera. Pero eso es el research y digamos, con las notas al directorio, etcétera. Pero después, cuando se va a los bifes, como dicen acá en la Argentina, cuando vienen las políticas, el fondo sigue por ahí planteando la misma orientación que tenía hace 20, Así 30 o es. 40 años, ¿no? Entonces, hay una disociación muy fuerte entre lo que avanza el mismo fondo en su área de investigación y lo que hace su fondo. Y lo mismo pasa, en otros ámbitos multilaterales. eh, y volviendo al tema, por ejemplo, que charlábamos al inicio, pues yo creo que es determinante con lo que es la transición energética, el financiamiento de esa transición, ¿no? Que estos Ujú. organismos hablan mucho de avanzar con el cambio y perdón, con las energías limpias, de transformar, digamos, la matriz energética de todos los países, y después terminan otorgando préstamos a proyectos Ujú. petroleros, ¿no? Eso lo Ujú. vimos Sí,
Lo vemos Perdón, en... hay una cosa, no sé qué pienses tú, pero tú habrás visto cómo hasta en Alemania, ah, finalmente por el impacto que iba a tener sobre el sector industrial automotriz, importantísimo para Alemania, ha postergado o está peleando porque la Unión Europea postergue esa meta de la transición hacia energías sostenibles al 2035. Entonces, ese no es un problema solo de los multilaterales, sino también de los países que están en semejante contexto, con necesidades, con un desempleo bastante elevado fuera de los Estados Unidos, o entonces, ¿cómo financiar, o sea, mantener la ruta para lo de la transición energética, la transformación energética, cuando tienen estos otros problemas, ¿no? Sí, pero ahí lo que hay, Marco, es el tema de, digamos, lo inmediato y lo urgente, ¿no? Así es, En el caso de Alemania, por ejemplo, con lo que es la guerra de Ucrania, tiraron abajo un pueblo con las topadoras y literalmente para volver a explotar una mina de carbón, no porque así es. necesitaban. Pero por otro lado, Europa está avanzando a pasos gigantescos con lo que es la transición, porque hay una decisión geopolítica hoy de la Unión Europea de avanzar con esa transición no solamente por lo ambiental, sino por no depender de ningún Del Rusia. proveedor externo, ¿no? Es decir, en el corto plazo salen a buscar gas a todo el mundo Ujú. y van y te entusiasman para que vos, pero por ahí en 2, 3, 5 años te dejan de comprar el gas porque ya se volvieron autosuficientes con todo lo que están haciendo las baterías de De litio y el de caso solares. que vos planteás de Volkswagen digamos, es el lobby muy fuerte de ese sector y la industria automotriz. Pero por otro lado, hace 2 días salió que Estados Unidos puso como condición que para el año, no sé si era 2035, no recuerdo bien, no quiero, pero es un porcentaje cercano al 60, etcétera, que los autos vendidos en Estados Unidos sean autos eléctricos. Así es, sí, sí, yo también De vi eso. Estados Unidos, es decir, Europa había avanzado mucho. China hoy es el principal productor de autos eléctricos en el mundo, es decir, las Mm, terminales chinas, es decir, las empresas chinas de automotrices chinas son básicamente líderes en lo que es el segmento de electromovilidad, sea en auto particular, sea en colectivo, sea lo que fuera. Es mm, decir, si China está en eso y va a avanzar en eso, Estados Unidos con lo que es esta AIRA, la Inflation Act, ah, digamos, ya, sale a disputar esa hegemonía y Europa puede quejarse, es decir, también, no sé, hace una semana en la votación en Holanda ganaron los campesinos que se quejaban por otras medidas ambientales, es decir, en el corto plazo hay estas cosas que mm, salen digamos, los sectores más reaccionarios de la sociedad, reaccionarios en el sentido que reaccionan ante estas así medidas, es. Ujú. porque no quieren perder sus ventajas, no quieren pero digamos, es inexorable lo que viene, porque si no viene eso, estamos en el horno, que vuelvo a reiterar, porque, bueno, No, todo lo claro, demás. es el Entonces ahí tenés mm, una cuestión, digamos, y para enlazarlo con América Latina sigue siendo seducida por lo que es el ser oferente de energías no renovables. Es decir, tanto Guillermo Lasso en Ecuador como Alberto Fernández en Argentina están poniendo toda la carne en la parrilla, como dicen acá en Buenos Aires, para empujar nuevas tareas de exploración petrolera. Cuando eso puede quedar esos activos sin valor en cuestión no de décadas, de sino de pocos años. años. Ujú, ¿Entendés? ujú. Y depende mucho del valor del petróleo. Hoy por una cuestión. Entonces ahí, bueno, ahí hay que idear instrumentos fiscales y financieros y monetarios para ver cómo redireccionar flujos de este segmento que brinda energía no renovable al otro segmento que puede brindar energía en el sector renovable y aparte generar la transición, etcétera. Es decir, Ujú. todo eso genera tensiones y bueno, y volviendo a lo que era la pregunta inicial, también genera, digamos, mayor presión inflacionaria, si se quiere, ¿no? Toda esta Ujú. transición, porque, bueno, también tenemos
los costos cada vez más elevados de las materias primas necesarias para, ¿cómo es? Para fabricar estos nuevos materiales renovables, las energías, es decir, los molinos de viento, es decir, ahí entra América Latina, cobre, Ujú, litio, etcétera, ujú. etcétera. Entonces, Sí, perdón, pero antes de entrar a eso de América Latina, una pregunta. Tú mencionaste, y es verdad, que no tenemos una dimensión exacta todavía de la magnitud del reshoring, del friendshoring, etcétera, pero que el proceso está en marcha, está en marcha. El otro día veía unas comparaciones que hacía The Economist sobre el costo de la mano de obra en China versus los de toda la región del sudeste asiático y hasta en la India. Resumiendo brevemente, el costo por hora en China estaba en $8 la hora, mientras que en Vietnam, en India, estaba entre $2 y $3 la hora, y en América Latina tenemos costos más bajos. Pero entonces allí te pregunto, o una cuestión, o sea, hay muchos sectores, muchos gobiernos, incluso o que se suponen alternativos o heterodoxos que quieren buscar todavía apelar a la inversión extranjera directa. En esta, en este redespliegue de las cadenas de valor, como tú lo señalabas hace un momento, América Latina tiene el rol básicamente vinculado a las materias primas. Entonces, em, si vamos a seguir con más extractivismo, simplemente como tú señalas, no tenemos futuro. Ahí, ¿qué opinión te merece, por ejemplo, la propuesta que hizo hace algunos años, 8, 10 años, doña Carlota Pérez, sobre esto de que el capital está en Europa y en Estados Unidos? El, la mano de obra está en Asia y en América Latina está los recursos naturales, que pueden reformularse relacionamientos económicos internacionales que reconociendo esa división internacional de trabajo, pero o con una mejor aplicación, sobre todo en América Latina, de ciencia y tecnología a los procesos productivos, de incluso o escalando, o como lo va a hacer en parte Bolivia con su el litio de los salares con inversión alemana, pueda pueda abrir una posibilidad para mejorar la inserción internacional de la región. ¿Cómo ves tú esta temática? sí, digamos, por el lado de lo primero que planteabas, los costos laborales, esa es toda la idea del modelo del vuelo de gansos, ¿no? Que Ajá, explica un poco exacto. los procesos de industrialización y desarrollo en el sudeste asiático, digamos, cuando van aumentando los salarios en las industrias básicas, esas industrias básicas se trasladan al país de salario relativo más Más bajo. bajo y así empezó de Japón a Taiwán y Corea, después de Corea a algunos otros y ahora de China a Vietnam, eso ya lleva 10 15 años y va a seguir pasando, pero en el medio, y ahí está el punto, todos estos países no solamente apostaron por salarios bajos en un momento, sino apropiarse de esa renta y con esa renta avanzar en cadenas de valor. Es decir, hoy Ya, si uno se fija dónde está el proceso de investigación y desarrollo en el mundo, es Asia, no, ya dejó de ser, salvo algunas industrias en particular, hoy es Asia. Y si tomamos China, hoy, digamos, lo que es patentamiento de nuevos productos, China y bueno, y Corea, por ejemplo, es decir, las patentes que tiene Samsung son infernales, la cantidad de miles de patentes por año que desarrolla, o China, la cantidad de patentes que desarrollan determinados procesos, etcétera. Entonces ha habido un proceso planificado de largo plazo en todos estos países, independientemente del gobierno, no sea uno se diga comunista, el otro se diga democrático, el otro se diga un reino, etcétera. Todos ellos avanzaron con esto en los últimos 30 años, como decíamos antes, y porque supieron de alguna forma apropiarse de la renta y con eso, digamos, generar algún tipo de encadenamientos productivos y también es cierto que son países muy poblados y si no le dan respuesta a la población, digamos, se lo llevan por delante, ¿no? En estas o otras palabras, recuerdo haber estado en una conferencia en Beijing en el 2008 y habló uno de los economistas
más importante de ese momento del gobierno, una conferencia internacional, ¿no? Y entonces estaba Larry Summers y le preguntó más o menos cómo veía esta cosa de la democracia y desarrollo, y entonces él lo que contestó bien, o quizás con otras palabras y en forma elegante, era en la medida que China continuaba avanzando y otorgando, sacando gente de la pobreza, era como que se respetaba esa ecuación de autocracia con bienestar, ¿no? Y bueno, Ujú. y en esa ecuación tenía que ver, pero digo, ese era el caso de China, pero al lado tenemos el régimen en Corea del Sur que es más democrático, es decir, independientemente del tipo de gobierno, hay toda una cosa esta que es la búsqueda de avanzar con bienestar a la gente, ¿no? En América Latina, por ahí lo que tenemos, estamos viendo siempre, o en el caso de Argentina, ¿no? ¿Qué recursos nos hace rico y con eso vamos a salvarnos? Si no se invierte, bueno, más allá de que las industrias o los segmentos las inversiones extranjeras directas que arriban a la región son industrias muy concentradas, entonces que eso genera digamos, economías de enclave, como se conoce en Así es, economía, ¿no? Es decir, que benefician a unos pocos, no generan divisas, generan pocas divisas para lo que es la restricción externa a nuestros países, etcétera, etcétera. Pero yendo a la segunda parte de la pregunta, digo, pues no tenemos otra opción que ser eso, yo creo que sí. Y volviendo a la cuestión y atándolo con las energías renovables, es decir, América Latina si tiene algo, es decir, tiene el petróleo, sí, pero no es Medio Oriente, ¿sí? así Porque el es. mismo, pero sí tiene una capacidad de generar encadenamientos productivos limpios que no lo tiene ninguna otra región en el mundo. Entonces, lo que podría aprovechar América Latina es avanzar sobre eso, pero eso significa, de alguna forma, coordinar políticas entre nuestros países y hacer cadenas de valor que sean electrointensivas, porque tenemos fuentes de generación eléctrica limpias. Entonces, en vez de pensar en avanzar con la cadena del hidrógeno para vender hidrógeno y exportar hidrógeno, avancemos con cadenas de valor electrointensivas limpias y produzcamos bienes industriales, pero certificados 100% de fuentes limpias de energía. ¿Por qué digo esto también? Porque por otro lado, y asociado a lo que comentamos en algún momento, los países desarrollados, y el caso acá viene con Europa, están, digamos, están avanzando y mucho con la transición. Y también están avanzando y mucho con la normativa, lo que tiene que ver con impedir que sus procesos productivos sean bajos en contenido de carbono, ¿no? Lo que es, digamos, Ujú. disminuir ese contenido de carbono en las industrias, por ejemplo, pesadas, es decir, ¿qué significa que no tengan carbono? Y bueno, que la electricidad para hacer aluminio, hierro, etcétera, provenga de fuentes limpias. Entonces, para impedir la competencia de fuentes sucias, el año pasado decidieron imponer lo que se llama la tasa Ujú. al carbono en frontera. Es decir, si vos producís aluminio, si sos Brasil y producís aluminio y tu fuente energética es sucia, te van a poner una tasa. Si producís, no sé, otro aluminio en Colombia, Colombia usa mucha energía o usaba mucha energía basada en carbón vegetal, también te ponen. Entonces, digo, en vez tenemos que pensar nosotros por un lado en América Latina, avanzar con esto, pues si no vamos a perder mercados. Uno. Ujú. Y otro, impedir que la renta, por ejemplo, la renta de lo que es la renta minera, que es muy baja en todos nuestros países, Así es. no considera, por ejemplo, lo que es los materiales que se desperdician en el proceso. Es decir, para producir una tonelada de cobre que va a China, ¿cuántas toneladas se pierden en el camino? ¿Se entiende? Y eso es una externalidad que no la cobra el país. Es una externalidad que termina, digamos, afectando a las localidades, a las regiones donde se extrae eso. Digamos, y si Europa y Estados Unidos y China empiezan a cobrarte esas externalidades a partir de todos estos impuestos, ¿por qué nosotros no podemos ver cuáles son las externalidades que generan nuestros procesos productivos y empezar a fijar algún tipo de impuesto, de tasa, etcétera, que nos permita así producir, porque obviamente no vamos a dejar de producir cobre o no vamos, pero también sabiendo que eso es irreemplazable y eso tiene un costo. Porque Ujú. si no asumimos que eso tiene un costo,
terminamos otra vez vendiendo el cobre o vendiendo el litio y comprando los espejitos de colores, ¿se entiende? Es Ujú, decir, hay todo un ujú, discurso en la región que nosotros tenemos que proveer de cobre a China, tenemos que proveer de litio a Europa, tenemos que, bueno, pero ni Europa, ni China, ni Estados Unidos nos regalan ni los celulares, ni los coches, ni la tecnología de punta. Entonces tenemos que ir a exigirle también transferencia de tecnología, tenemos que ir a plantear una serie de cosas que, digamos, ¿qué es lo que está sucediendo y la ventaja del mundo actual, que es un mundo fragmentado, sí, pero también de alguna forma multipolar? Es decir, hay algún tipo de espacio para, digamos, para negociar esto que estamos planteando, me ujú. parece. Sí, pero hay una pregunta para terminar con lo global más bien, y es, dentro de esa crisis del multilateralismo general, pero sobre todo también lo financiero, lo que tú mencionabas al comienzo del diálogo, o esta del fracaso eh, del cinismo que existe en torno a la regulación de los flujos de capital. Como tú lo señalaste, la crisis financiera del 2008 se nos fue la mano, hay que tratar de regular, etcétera, pero en la práctica tenemos que asistimos, ahí sería la pregunta, a una situación en la bastante, al menos entre los países del G7, cada cual hace un poco lo que le parece, y regula flujos de capital o pone impuestos, o sea, no hay una coordinación, se ha perdido ese esfuerzo de generación de reglas comunes, y más bien cada país está haciendo lo que puede, y en particular la peor situación la viven África, América Latina y los países más pobres de Asia, porque simplemente se ven sometidos a las sanciones, a las medidas que, como tú señalas, a las exigencias que el mercado te plantea. Sí, 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 seguro. Sí, ahí hay un problema de, digamos, primero que no se avanzó en lo que se había sostenido, ¿no? De avanzar con la regulación. eh, digamos, por la presión de la banca global fue muy fuerte y el sector financiero eh, fue superlativa, digamos. Acordate que hubo mucha plata pública que fue para el salvataje de estos bancos. Totalmente, claro. Digamos que los bancos siempre es, ¿no? Digamos, el libre comercio en las buenas y el estatismo en las malas, ¿no? Así es, así es. Eso pasa en todo el mundo. Ahora mismo lo está viviendo Estados Unidos con la quiebra, ¿no? de la banca en California. Y bueno, y en Suiza, digamos, si hay mucho. En definitiva, más allá del discurso, lo que hay son digamos, elites que no quieren ceder, no quieren perder, y cuando están por perder algo, están dispuestas a aceptar todo. Entonces, aceptan el discurso de los subsidios, aceptan el discurso del salvataje, etcétera, etcétera. Cuando fue la crisis financiera global, se habló mucho de lo que era, lo que era financiero, el ring fencing, la cosa del Ujú, corralito, es decir, volver a un esquema keynesiano, si se quiere, de hacer el ámbito financiero algo más acotado a los flujos que, digamos, restringir los flujos transfronterizos, ¿no? ujú, Eso se habló mucho en Inglaterra, se habló también en Europa y en Estados Unidos, pero cuando se debatió los puntos finales digamos, de las leyes financieras, hubo mucha porosidad y se terminó desvirtuando ese ring fencing, esos instrumentos que iban a limitar el poder de los ujú, flujos transfronterizos. Pero aparte sí han surgido en algunos casos medidas mucho más precautorias, ¿no? Se va avanzando, pero muy de a poco, y el sector financiero sigue siendo muy poderoso. ujú, Eh, ujú, lo que pasa es que yo creo que sí, inexorablemente tenemos que ir a modificarlo, por esto que las necesidades de financiamiento tan grandes que hay, eh, día a día se plantea la urgencia de modificar el sistema financiero. Es decir, no lo plantea eh, intelectuales o economistas heterodoxos, etcétera. Mark Carney, que fue presidente del Banco de Canadá, presidente del Banco de Inglaterra, digamos, es uno de los actores del sector financiero más relevantes en los últimos años.
está planteando la necesidad de reformular el sistema financiero, por poner un ejemplo, ¿no? Así Es es, decir, hay mentes muy, lúcidas. muy Ujú. comprometidas en ese mercado, que están planteando que así no podemos ir, porque estamos Así necesitando es. financiamiento para el largo plazo, porque si no, no podemos, y tenemos que instrumentar con distintos tipos de herramientas, etcétera, una nueva banca para poder afrontar el problema que tiene hoy la humanidad, que es el cambio climático y Ajá, sí, todo lo que sí. está ahí asociado, ¿no? Ujú. Hay en las recomendaciones que el FMI hizo en estas reuniones últimas, básicamente, y para aterrizar ya en la región, básicamente recomienda que los países tenemos que hacer arreglos cooperativos a nivel de naciones, bilateralmente, a niveles regionales, tenemos que fortalecer las redes de seguridad regional, nos dice, abrir swaps de monedas, líneas bilateral o plurilateralmente y establecer más, o sea, por supuesto, un mercado de bonos o establecer y construir niveles de reservas más altos. Pero la Sí. región está precisamente en la situación más débil de los últimos 20 años, al menos, en estos campos. Entonces, la pregunta sería, em, en este nuevo escenario en el que gobiernos con algún tinte heterodoxo, yo diría más socialdemócratas o keynesianos que del socialismo del siglo XXI, como algunos pretenden ver, básicamente quieren responder en alguno de estos planos. El plano de la integración monetaria y financiera está en pañales en la región y frente a eso, ¿tú estarías de acuerdo en que más pragmático sería fortalecer la CAF, fortalecer el Fondo Latinoamericano de Reservas e impulsar efectivamente estos swaps bilaterales en la región? Sí, bueno, hay una cosa que nos olvidamos de mencionar que tiene que ver con, digamos, el multilateralismo se diluye y surgen nuevos actores y nos olvidamos de China, ¿no? Es decir, Así de es, claro. mencionar. No, no, pero ese es el cuco. Para los Estados Claro, Unidos, esa es la principal amenaza, que no, China pero digo, pueda llenar el vacío que existe porque BID ni Banco Mundial tienen capacidad o deseo de financiar ampliamente a la región, sí, pero América ahí Latina. China ya se convirtió en un actor financiero muy importante en América Así Latina, es. ¿no? Y Ujú, Ecuador es un caso, y Argentina es otro caso paradigmático. Es decir, eh, eh, China en los 2000 para acá ha ganado preeminencia y hoy, bueno, hay una cuestión que todo el problema de deuda soberana, por un lado tenés la deuda tradicional o basada en bonos soberanos, y después tenés la deuda bilateral que tienen muchos países del África y con China, China. ¿no? Y Ujú, también hay una cuestión ahí, qué es lo que está discutiéndose, etcétera, etcétera. Y a ujú, nivel digamos, de respaldo en momentos de tensión o en momentos de crisis, China vino a la Argentina y ha ganado un rol muy importante. Digamos, China podría considerarse el prestador de última instancia del gobierno ujú. argentino. No, pero hay Pero no una pregunta, solamente. una que oí hoy día acabo de oír en la mañana, que decían que ha surgido una nueva condicionalidad, que claramente Estados Unidos le ha dicho a Argentina, si es que tú sigues financiando esa central nuclear que quieres hacerla con China, pues yo te mando al FMI para que te aplique las condicionalidades y que te force a pagar los altos niveles de endeudamiento. ¿Es eso verdad? Mira, eso no lo he escuchado, pero bueno, hay una cuestión también que Estados Unidos se acordó que tiene el patio trasero, entonces Así viene es. ahora nuevamente a replantear un montón de cosas. Lo hizo ya hace un par de años cuando fue la cuestión del 5G, ¿te acuerdas? Digo, Ujú, que no vayas con esa tecnología, etcétera. Lo que te estaba comentando, que China con Argentina, el tema de los swaps, ¿no? Es decir, ya, sí. Argentina en el 2008 era un paria de la comunidad financiera, hoy lo sigue siendo, pero
En ese momento China viene y nos otorga un swap, o hacemos bilateralmente un swap, pero en realidad el único que necesitaba ese swap era Es- Argentina. Claro, Argentina fue el único país que utilizó el swap, porque la mayoría de las veces el swap está ahí como diciendo, claro, bueno, potencial. Argentina usa eso, lo pone como las reservas y cada vez lo fue aumentando. Mismo el gobierno, digamos, la administración anterior de Mauricio Macri avanzó con el swap. Cuando fue el G20 acá, pidió más plata para ese swap. Entonces, y bueno, y ahora fue Fernández otra vez y se sigue. Es decir, porque, bueno, Argentina es un caso muy raro. Podemos dejarlo de un costado. Pero lo Ajá. que comentabas vos de esto de lo regional, la necesidad de generar ámbitos, yo, es decir, no sé hasta qué punto es necesario algo nuevo. Por ahí es como vos decís, recrear lo que ya hay, ¿no? Ujú. Digamos, la Dinamizarlo. CAF tiene un protagonismo muy importante actualmente. Bueno, y después hay otra serie digamos, de organismos. Bueno, está el BID, que puede ser. Lo que pasa, bueno, también ahí Estados Unidos jugó al BID a Así ser, es. digamos, con el gobierno anterior de Trump puso ahí bueno, que por Mm, suerte ya se retiró, pero digo, también hay una cuestión así, así digamos, es. nosotros somos populistas, pero también Estados Unidos ha jugado a un nivel de populista en el sentido que nos dicen ellos, ¿no? Pero digo, en Ujú. el sentido que ellos también han venido a hacer desastres, ¿no? En estos Así es. organismos internacionales donde participan, y ahí América Latina lo que menos hace es pensar en bloque, digamos, pensar más allá de las diferencias ideológicas, tendría que pensar como un todo qué es lo que quiere para la región, qué es lo que hace Asia. Por ejemplo, Claro. el sudeste asiático, tenés en lo comercial, o en lo que es integración, digamos, productiva, lo que es el RCP, ¿no? Que ahí Ujú. participan todos, desde Sí, China, sí, sí. Japón, y van avanzando en este vuelo de gansos, etcétera, todos, y financieramente y monetariamente también articulan políticas. En América Latina, si entra hoy uno que es de acá, el de allá dice, ay, no me gusta, entonces me voy con el Pacífico y yo me voy con el Atlántico y yo me encierro. Es decir, tenemos una esquizofrenia ideológica total y no pensamos desde el punto de vista de lo que necesita la región y, por ejemplo, tener fortalecer lo multilateral regional sería fantástico. Y bueno, y ahí también, digamos, no es necesario recrear más cosas, me Así parece, es. Ujú, ¿no? ujú. Perfecto, perfecto. Bien, para terminar, en el escenario entonces, esas dos dimensiones de la amenaza financiera próxima, una recesión o la aceleración de la inflación, como tú señalabas, Argentina y Venezuela son un caso especial porque son las tasas más altas del mundo, pero ¿tú ves que en el futuro por allí va a estallar problemas de deuda soberana en la región? Yo creo que esperemos que no estalle, ¿no? Pero vamos a situaciones cada vez más conflictivas con eventos que nos van a poner en tensión fiscal, que Así es. van aumentando porque A digo, todos, a todos. a Ujú. todos, uno quiere ser por ahí, no sé, muy estricto en tener una regla fiscal, pero eso implica, digamos, que no se dispare el gasto público, pero a veces te exige gastar más por cuestiones como decíamos, pero también exige una cuota de sacrificio por parte de los contribuyentes y esa cuota necesariamente la tienen que poner quienes más tienen. Lo que pasa es que en América Latina las élites no quieren ceder ni un centímetro y eso lo Totalmente. vimos con el COVID, ¿no? Es decir, que en Ujú. Argentina se quiso imponer un impuesto extraordinario y los sectores más acaudalados que eran, digamos, era ínfimo lo que le costaba ese impuesto extraordinario, fueron a pleito. Y ahí tenemos ejemplos desde, no sé, desde Paolo Roca, que es la persona de los más acaudalados del país, hasta el Apache, como es Claro. los jugadores de fútbol que no querían saber nada. Es decir, hay una cultura de me salvo yo y el resto no me interesa. Y bueno, y eso genera tensión porque si hay necesidad de mayores gastos y los que más tienen no quieren ceder nada, entonces se genera conflicto porque, digamos, tener los muertos en la calle, como pasó en Guayaquil,
O Ujú. como pasa en la Argentina, tener la gente durmiendo en la calle y familias que quedan a la intemperie porque, bueno, en la pandemia surgieron problemas de, digamos, El- de el- la desempleo, informalidad. Ujú. pérdida de ingresos informales, de todo. Es decir, no podemos, tenemos que repensar, ¿no? Y, digamos, por un lado, América Latina tiene todas estas contradicciones, ¿no? De injusticias, pero por otro lado tiene todo como para salir adelante. Hoy yo creo que la clase política en América Latina hay, digamos, hay emergentes que van planteando estos temas, a veces de forma, digamos, algo brusca o de forma algo impulsiva, como quieras llamarlo, pero vienen a plantear que el problema está ahí. No estoy hablando de Boric en Chile, de Petro Ajá. en Colombia, es decir, más allá que enamore o enamore más o menos el personaje, ¿no? El Ujú, político, digo, yo creo que son emergentes de una conflictividad o ujú. Lula mismo en Brasil, ¿no? Es Así decir, es. y en estos tres casos, estos líderes ven la urgencia de lo ambiental y no solamente de lo social, ¿no? Que es un Ujú, gran cambio respecto a lo que era América Latina hace 10 años. Es decir, ujú, por decir algo, Correa o Cristina, sí ven el problema de la sociedad, pero digamos, sigamos metiéndole al petróleo porque necesitamos ujú, ujú, divisas y si hay que hacer zonas de sacrificio las hago, pero bueno. ujú, Y bueno, pero no, América Latina ya zona de sacrificios ya no podemos seguir haciendo porque, es decir, hay ujú, una cuestión, pero volviendo a lo financiero, para cerrar con lo financiero, hay muchas necesidades de financiamiento en América Latina y ujú, cada vez van a ser mayores. Hay instrumentos que puede autogenerar la región, que puede pasar, por ejemplo, como charlábamos, con instrumentar impuestos no solo al carbono, sino a todo lo que decíamos de los materiales, es decir, internalizar externalidades que hoy producen los procesos ujú, productivos y aprovechar obviamente esos impuestos que entran para generar también encadenamientos productivos nuevos, es decir, no solamente ujú, paliar ujú, la emergencia social, sino meterle mucha plata a la ciencia y la tecnología, meterle mucha plata ujú, digamos, a los centros de excelencia, etcétera, etcétera, y tratar de integrar la región a partir de estos encadenamientos productivos, ¿no? ujú, Así ujú. que bueno, Muy bien, muchísimas gracias por ese toque positivo con el que terminas. Me destaco el que has incorporado como una variable o una dimensión cada vez más importante en el análisis de estos temas monetarios y financieros, los temas vinculados al cambio climático. Efectivamente, la emergencia creciente de catástrofes naturales en todas partes es enorme y se vuelve ya una imperiosa necesidad. Esperemos que, digamos, ese nuevo contrato social que tenemos que tratar de establecer, porque los tres nombres que tú has señalado, Petro, Boric y Lula, llegaron con alianzas más bien amplias. No es que fue una cuestión exclusivamente de izquierda. Entonces, eh, esperemos que esos consensos puedan construirse y en una próxima oportunidad esperemos contar contigo para hablar ya más específicamente de Argentina, que es un caso que a mí me apasiona, muy interesante. sí, sí, Muchísimas gracias, Leonardo, por tu cooperación para este programa. Muchas gracias a ustedes, señores oyentes. Marco Romero, anfitrión del programa Observatorio Internacional, les agradece su sintonía a este programa. Observatorio Internacional, una producción de Voz Andina Internacional. Hasta pronto.